Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Manuel Sanabria y bienvenidos a otro video de un poco de ingeniería química. En este caso, este video va a ser un video inicial, introductorio a lo que es un pequeño mini curso de instrumentación industrial. Este es un tipo de videos que quería hacer la prueba hace tiempo y en este caso vamos a empezar con este temario. Y en sí lo que vamos a ver es instrumentación de procesos químicos, instrumentación de procesos para industria de alimentos. Vamos a verlo en un nivel relativamente básico, ¿sí? Por la cantidad de horas que implicaría un nivel avanzado. Básico intermedio vamos a verlo. El objetivo es principalmente ver casos aplicativos. El objetivo es más que todo verlo de una forma bien práctica lo que es el avance, ¿sí? Para el avance lo que voy a hacer es tomar en cuenta algunos libros, voy a tomar en cuenta también una pizarra que ahorita lo vamos a ver cómo voy a ir escribiendo, una pizarra que tengo aquí para poder escribirlo con una hoja de papel. Y también vamos, si Dios quiere, todo mediante sale bien, vamos a ir a ver algunos, bueno, bastantes instrumentos en campo para que ustedes también vean, digamos, cierto tipo de criterios en cuanto a selección, en cuanto a instalación y montaje. ¿Ya? Esto está enfocado principalmente en ingeniería de procesos. Yo sé que posiblemente haya ingenieros instrumentistas con bastante mucho más conocimiento y experiencia. En este caso lo estoy enfocando más en ingenieros de procesos, que es la rama que digamos yo me especializo, y con toda la experiencia que tengo, también con la bibliografía que he podido recaudar, voy a tratar de hacer el curso lo mejor posible. ¿Ya? Entonces eso es para iniciar, ¿sí? Espero que les sirva a todos y bueno, vamos a empezar. ¿Ya? Esta es la pizarra por si acaso que voy a empezar a tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, como les había dicho, lo que vamos a hacer es avanzar lo que es instrumentación de procesos. Esto principalmente enfocado a ingenieros de procesos, ingenieros químicos también, de procesos, donde vamos a tomar en cuenta procesos químicos y procesos en la industria de alimentos. También podemos tomar en cuenta, bueno, en este caso procesos químicos engloba bastante lo que son petroquímica y demás, ¿sí? Voy a ir mencionando diferentes tipos de procesos. Un cachito, lo voy a mover esto, creo que está muy abajo, ahora sí está bien. Ahora sí. A ver, de un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, como introducción, ¿sí? No se preocupen, esta es una forma de avanzar nomás, luego vamos a ir viendo más cosas. Como introducción, ¿por qué es importante la instrumentación de procesos? ¿A qué nos estamos refiriendo con instrumentación de procesos? Me estoy refiriendo a yo poder tener, o bueno, dentro de un proceso, ya, a ver, voy a ir a empezar a compartir los PDFs. Ya, por ejemplo, en este caso tengo un libro, bueno, es un libro bastante amplio, pero lo que en este caso quiero que veamos primeramente, analicemos, es un proceso de forma resumida, ¿no? Aquí tengo un proceso en el cual yo tengo la producción de silenos, ya, a partir de tolueno, ¿sí? De silenos a partir de tolueno. Y en este caso, digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en el proceso como tal, ya sea un proceso largo, un proceso corto, vamos a tener distintas operaciones unitarias. Distintas operaciones unitarias van a estar relacionadas principalmente con distintos equipos, ¿sí? Lo más común es que una operación unitaria corresponda a un equipo, pero en muchos casos sistemas más complicados o en un equipo puede encontrarse varias operaciones unitarias como tal, ¿ya? Bueno, eso lo digo principalmente para que entendamos lo siguiente, ¿sí? Para que entendamos lo siguiente. Lo que estamos viendo es que tenemos un proceso, ¿ya? Un proceso como tal. Este proceso como tal, un proceso de transformación, ¿no? De materia prima
a productos, ¿no? De materia prima a productos. Un proceso como tal, ya. Producto, el marcador me está fallando. Materia prima a producto. ¿Sí? Un proceso como tal sabemos que va a tener operaciones unitarias, ¿sí? Operaciones unitarias. Distintos tipos de operaciones unitarias que van a ser principalmente de, bueno, que pueden ser de transferencia de calor, masa, ¿sí? Puede ser transporte de fluidos y muchos más. Bueno, y distintos tipos en sí de operaciones unitarias basados en estos principios. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cada uno de estos involucra lo que son equipos de proceso. Y los equipos de proceso, lo que vamos a tener que tomar en cuenta es que necesitan variables óptimas para su operación, ¿sí? Para su funcionamiento. Y ahí es donde ingresa lo que es la instrumentación. La instrumentación principalmente, ¿a qué se refiere? La instrumentación principalmente, como su nombre lo dice, es ubicar instrumentos, montar instrumentos, por así decirlo, dentro de un proceso, ¿ya? Dentro de un equipo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, que los instrumentos que vamos a montar pueden ser de distintos tipos, vamos a ir viendo eso poco a poco, pero lo que necesitamos tomar en cuenta es por qué es importante que hagamos esto, ¿sí? Es importante para nosotros o para cualquier ingeniero de procesos, en sí para cualquier ingeniero que trabaje en planta, es importante tener conocimientos de instrumentación. Nosotros lo vamos a enfocar a procesos, pero para cualquier ingeniero que trabaje en planta es importante los instrumentos de instrumentación. O bueno, ¿para qué nos sirven? Principalmente, ya sabemos que estos instrumentos van a ser para medir variables de proceso. ¿Sí? Medir variables en el proceso. ¿Sí? Estas variables, ¿para qué me sirven? Para realizar un control, ¿sí? Control del proceso. Voy a poner proceso barra equipo barra operación, porque estoy hablando prácticamente de un control, por ejemplo, de un proceso de secado que involucra un equipo de secado, o bueno, la operación de secado dentro del proceso que involucra un equipo de secado. ¿Sí? Entonces a eso me refiero principalmente, por ejemplo, dentro del proceso de producción de un cereal, por ejemplo, vamos a tener la etapa de secado. Dentro del proceso vamos a tener la operación de secado y esta operación va a realizarse en un equipo, ¿sí? Y entonces necesitamos controlar el equipo. Y obviamente esto está relacionado uno con otro, ¿sí? No es que solamente se mide, sino que también se controla conjuntamente. Y esto también está relacionado con ¿qué? Con la optimización. Y por si acaso, cuando hablo de optimización, estoy hablando de funcionamiento óptimo, de los parámetros óptimos para funcionamiento. Y también es importante tomar en cuenta que la optimización, el control de parámetros del proceso, la medición de variables también ayudan a lo que es la seguridad del mismo proceso. ¿Sí? Seguridad del proceso. ¿Por qué? Porque seguramente seguridad y calidad le va a llevar, ¿sí? Del proceso. Porque recuerden que todo esto está relacionado y una vez he escuchado, bueno, en un seminario que estaba ahí, uno de los instructores mencionó
una frase bastante buena, la primera vez que lo he escuchado, que decía: todo lo que se puede medir se puede mejorar. Así que en este caso es importante que los instrumentos, bueno, cada uno va a haber división de instrumentos, vamos a tener distintos tipos de instrumentos, pero vamos a basarnos principalmente en esto, su importancia, en medir variables de proceso, controlar el proceso como tal, que involucra equipos y operaciones, optimizar el proceso y también asegurar, o mejor dicho, tomar en cuenta la seguridad y la calidad del proceso y el producto. Ya todo está relacionado, ¿no? Porque si yo no tengo un buen control de variables, si no tengo una buena instrumentación, no voy a tener un buen control de variables. Si no tengo un buen control de variables, no voy a poder controlar bien el proceso como tal. Si no tengo el proceso bien controlado, va a ser difícil que lo optimice. Y eso va a ser perjudicial en la seguridad del proceso y en la calidad del proceso y producto. Aquí voy a poner calidad barra proceso y también calidad del producto a obtener. ¿Sí? Entonces por eso, digamos, la instrumentación es bien importante, y a veces tomamos en cuenta que la instrumentación solamente van a ser para ingenieros electromecánicos, eléctricos. Bueno, eso hablando desde un punto de vista ya más general, ¿no? A veces algunas personas tienen la idea de que la instrumentación en sí debe ser manejada principalmente por eléctricos, electromecánicos y tal, pero todos los ingenieros como tal que trabajan en planta deberían tener conocimientos de instrumentación. ¿Sí? Sí o sí, ya unos en mayor medida que otros, y a otros en diferentes tipos de ámbitos, por ejemplo, mantenimiento de instrumentos y demás, ya quizás ahí se va a encargar más un ingeniero mecánico, ¿no? Pero poder saber qué tipo de instrumentos o qué variables de proceso son importantes en cada punto de lo que es mi planta es importante también para los procesistas, ¿ya? Entonces, por eso es importante la instrumentación en procesos. He querido hacer esta pequeña introducción para ver a qué nos estamos refiriendo, cómo vamos a direccionar el pequeño curso, y en este caso la importancia también, ¿no? La importancia. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a continuar. Lo voy a poner pausa. No, quiero sacarle captura ya para tener como pizarra, uno, así. Ya. Le estoy sacando captura a la pizarra. Esto lo voy a subir conjuntamente con Drive, ya así de cada clase que vamos a tomar en cuenta. Esto como para que ustedes mismos lo tomen apuntes. Ya. Para que ustedes mismos lo tomen apuntes. Lo voy a guardar por clases. YouTube, un poco de ingeniería química, donde está el curso de instrumentación de procesos. Clase 1. Captura 1. Captura 1 le voy a poner. Listo. Ahora, entonces, ya sabemos más o menos lo importante, ya sabemos cómo vamos a ir direccionando lo que es el pequeño curso. Los videos en sí van a ser relativamente entre 15 y media hora, ¿sí? Entre 15 minutos y media hora, todo depende, digamos, cómo vayamos avanzando y demás. Y como les había dicho, vamos a, en algunos casos, usar la pizarra, en otros casos vamos a usar más libros, algún software por ahí, para poder representar algunas cosas, y también, si todo sale bien, equipos en vivo y en directo. Ahora, creo que no lo borro bien, ya, sobre eso seguiremos. Qué raro. Ahora, ya hemos visto la importancia, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo tendríamos que iniciar, digamos. Si yo ya sé que tengo que instrumentar, tengo que poner los instrumentos adecuados, ¿no?, dentro de mi proceso. Ya más adelante vamos a ver control, lazos de control, control de lazo cerrado, control de lazo abierto. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero como sabemos que tenemos que ver los instrumentos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?,
dónde colocar los instrumentos, qué tipo de instrumentos colocar, ¿sí? Antes de empezar a ver las variables de proceso, tenemos que ver los tipos de instrumentos. Por si acaso, en cualquiera de estos procesos, digamos que ya estamos tomando en cuenta, en cualquiera de estas operaciones, también mencionando cualquiera de los equipos, vamos a tener que controlar variables de proceso, ¿no? Ya sea temperatura, flujo, presión, variables un poco más compuestas, humedades, algunas variables diferentes, la radiación, no todo depende, porque esto de la instrumentación no solamente involucra, digamos, las variables convencionales, sino cualquier tipo de variable de proceso a controlar, a medir, está dentro de lo que es instrumentación, ¿sí? Y para eso, primeramente, para eso se debería saber las variables, ¿sí? O sea, ver qué tipos de instrumentos hay para cada variable. Por ejemplo, para medir flujo, qué tipo de instrumentos hay. Para medir presión, qué tipo de instrumentos hay. O cuáles son los instrumentos que se podrían usar para medir diferentes tipos eh, de variables en diferentes tipos de equipos, ¿no? No va a ser lo mismo medir un flujo, o no va a ser lo mismo, no va a ser lo más adecuado medir con el mismo instrumento un flujo que contiene sólidos que un flujo gaseoso, ¿no? Un flujo líquido contiene sólidos o un flujo gaseoso, ¿no? En ambos casos sería mejor seleccionar distinto tipo de instrumento. Ya a eso me refiero. Entonces, para eso tenemos que ir estudiando por, por variables, pero también algo que puedo mencionar es que tenemos que ver los tipos de instrumentos, ¿ya? Alguna bibliografía que les recomiendo es el Anthony Cruz de Instrumentación Industrial, ¿sí? Lo pude conseguir, este es un libro que ya lo tengo bastante tiempo. Bueno, lo usaba más antes en digital, pero lo pude conseguir, es un libro bastante bueno, quizás muchos ya lo conocen. Y lo que vamos a hacer es basarnos en este libro y otros libros que también he podido conseguir son este, que lo puede comprar una persona, de instrumentación aplicada, de Considine. Es uno de los libros que he visto que tiene más contenido en cuanto a distintos tipos de variables y procesos. No quiero decir que es mejor que otro, porque cada uno tiene diferentes cosas. Por ejemplo, en aquí se divide en dos volúmenes. Desde solamente el volumen 1 habla de variables de proceso y demás, pero el volumen 2 ya es un poquito más aplicado a distintos tipos de industrias, ¿no? Cristalizadores y demás. Ya, digo, industrias con equipos diferentes y demás, ¿sí? Ahora es verdad que si van a buscar distintos tipos de libros, en la mayoría de libros de operaciones, o mejor dicho, de tecnología química, hay instrumentación de equipos, porque es bastante importante lo que es instrumentación y control principalmente, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver distintos tipos de diagramas de control que vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir interpretándolos, ¿sí? Entonces este es un buen libro. Otro libro que podemos usar, un ratito por favor. Otro libro que también podemos tomar en cuenta es el libro que es Fundamentos. Bueno, este libro es bastante bueno, hablando de lo que es principalmente variables de proceso, ¿sí? Ya lo veo de una forma un poquito más avanzada, correspondiente a la parte matemática. Eso va a depender de cada uno de ustedes si quieren enfocarse bien eh, a detalle en lo que es la parte matemática, o simplemente quiere tomar en cuenta puntos más aplicativos, ¿no? Como habíamos visto en lo que es el otro libro, ¿sí? Ahora, como les digo, también hay varios libros que podemos mencionar, eh, y también otros de tecnología, química, de operaciones unitarias. Por ejemplo, este libro es el mismo libro donde estábamos sacando el diagrama del benceno, contiene este tipo de esquemas, ¿no? Porque es importante el conocimiento en esta área para ingenieros de procesos, ya sea en distintos tipos de industrias, ¿no? Industria metalúrgica, minera y demás. Es importante conocer lo que es instrumentación de procesos, ¿ya? Ahora, todos estos libros los voy a ir subiendo con, con el Drive aquí abajo en el comentario del video, o en todo caso en un grupo de WhatsApp o Telegram, ¿ya? Ahora,
para ir estudiando o para ir iniciando lo que es instrumentación, luego para ver sistemas de control y demás, necesitamos tomar en cuenta los instrumentos que hay. Estos los podemos dividir por variables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que hay instrumentos que van a ser para la medición de flujo, otros para la medición de temperatura, otros para la medición de presión, algún otro para la medición de lo que es temperatura, flujo, presión, nivel, algún otro para la medición de humedad. Entonces podemos dividir los instrumentos según su función, o sea, según lo que voy a... Bueno, esto sería más función, sería según la variable de proceso a medir, ¿no? Ya el hecho, digamos, de que en este punto sea un elemento o un instrumento sensor de flujo o un elemento de un switch de flujo, o sea, cuando ya sean diferentes tipos de instrumentos, ahí tendré que usar otro tipo de clasificación. ¿Sí? Entonces, estos son una clasificación que lo voy a definir en función a la variable. Y la otra clasificación que voy a tomar en cuenta va a ser en función al tipo de instrumento, su función principalmente. Y en aquí voy a tomar en cuenta lo siguiente. Voy a tomar en cuenta instrumentos, por ejemplo, ciegos. ¿Sí? Instrumentos ciegos son principalmente algunos instrumentos que están relacionados obviamente con una variable de proceso, sea flujo, temperatura, presión y demás, pero no registran o no indican el valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, una alarma, ¿no? Una alarma, por ejemplo. Una alarma en sí, yo puedo setear la alarma para que si tengo una presión, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí una alarma. Este va a ser un... Bueno, voy a tomar en cuenta una alarma de nivel aquí. Una alarma de nivel. ¿Sí? Y este es un tanque de lleno. Entonces esta alarma de nivel va a estar seteado para que a tal nivel suene la alarma. ¿Sí? Está seteado para que llegue, por ejemplo, cuando esté a un 80% de nivel y suene la alarma. El nivel alto. Pero lo que pasa es que en este caso, si está a 80%, puede que esté a 85%, puede que esté a 90%, no sabemos a qué nivel está, pero sí ha sonado la alarma. Ya entonces un instrumento ciego correspondería a un instrumento el cual no tiene una medición exacta de la variable, solamente es un instrumento que en este caso está relacionado con la variable de proceso, pero no nos permite tener una indicación, por así decirlo, del valor a medir. Ya, como les digo, en este caso la alarma de nivel alto, a medida que se llena el líquido, ha pasado el nivel alto, suena la alarma, pero digamos que sigue llenando, yo no sé si está a 90, 85, ¿no? Yo no sé. Pero esto sería un ejemplo de instrumento ciego. Las alarmas son principalmente un buen ejemplo para ver este tipo de instrumentos. Otro tipo de instrumentos que justamente van a ser, ya empezamos con los contrarios de estos, van a ser los indicadores. ¿Sí? Por si acaso, la instrumentación, cuando hablamos de instrumentación, no siempre vamos a tomar en cuenta que va a ser en procesos bien grandes, ¿no? A veces decimos, no, es que si tenemos que instrumentar, tenemos que estar trabajando en plantas grandes, no necesariamente. No necesariamente. Plantas artesanales y demás pueden tener instrumentos útiles para lo que es el control del proceso, ¿no? Y aquí, digamos, por ejemplo, podemos usar más, sí o sí, tenemos que medir variables de proceso. Si voy a hacer algo artesanal en un laboratorio o en un laboratorio a pequeña escala, sí o sí tengo que medir variables de proceso. Y aquí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta ya el uso de instrumentos indicadores, ¿no? Indicadores, ¿no? Que indican la variable, indican el valor. El valor. Entonces, en este caso, un ejemplo claro es un termómetro. Sí, termómetro. En los ciegos voy a poner aquí no indican el valor, no indican valor, no indican medida. Por eso le había puesto como alarmas ejemplo. Alarma. ¿Sí? Ahora, indicadores indican el valor, como el termómetro, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner un termómetro, estoy controlando una hornilla, esta es la llama de la hornilla y estoy controlando lo que es
la ebullición. O por ejemplo estoy preparando algo en una hornilla y lo que voy a hacer es poner el termómetro y en este caso voy a medir la temperatura y según eso voy a reducir lo que es el flujo de gas a la hornilla, ¿no? Entonces eso, digamos, ya necesitamos tomar en cuenta como un elemento indicador. Hay elementos indicadores de distintos tipos, ahí ya va a depender de qué proceso se está usando, pero la cuestión es que estos indicadores indican el valor. Otro que sería conjuntamente con estos podrían ser o son los registradores, que no solamente indican el valor, sino también los registran, ¿sí? Registran el valor. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, vamos a tener una lista de registro que a tal tiempo se ha registrado tal temperatura. Después de una hora, otra temperatura. Después de otra hora, otra temperatura, ¿no? O humedad en todo caso, así. Valores que se vayan registrando con el tiempo o cuando haya cambios bruscos, ¿no? Se va a registrar un cambio, luego otro cambio y así, sucesivamente. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de este tipo de instrumentos, prácticamente están relacionados uno con otro. Y ya podemos también mencionar otro tipo de instrumentos como son, en sí, esto de los sensores que voy a mencionar ahorita. Sensores son principalmente instrumentos ya que están en contacto, se les denomina elementos primarios porque están en contacto con la variable a medir y en este caso los sensores mandan una señal a un indicador. Mandan señal a un indicador. Por ejemplo, los sensores de temperatura como tal no te dan la temperatura en el sensor, ¿no? Si tengo aquí, por ejemplo, una tolva que está, bueno, más que una tolva, bueno, podríamos mencionar un recipiente que está enchaquetado y en este caso tengo aquí lo que es el sensor de temperatura y este sensor de temperatura va a mandar señal a lo que es el sistema de control, donde aquí recién me va a decir cuántos grados centígrados están. ¿Ya? Entonces el sensor sería más que todo el elemento que está en contacto con la variable que va a mandar la señal al sistema que va a indicar y o registrar. ¿Sí? Indicadores, sensores, registradores, voy a poner aquí, registrador. ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar? En cuanto a elementos, podemos también mencionar lo que son convertidores, transmisores, transductores. ¿Sí? Esto ya es un poquito más avanzado en cuestión en cuanto al estudio bien detallado. Convertidores, voy a poner, no es lo mismo por si acaso, pero lo estoy poniendo todo junto. Transmisores y transductores. Transductores. Lo siento si hay algunos errores ahí. ¿Ya? Transductores. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos tipos de instrumentos son los que, si tengo un sensor, van a poder transmitir la señal, lo van a poder convertir en el tipo de sonido, convertir la señal o convertir de un tipo de señal eléctrica a un tipo de señal neumática, como son los transductores. ¿Ya? Esto vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando los distintos tipos de sistemas de control que vayamos viendo. ¿Ya? Pero estos sí son un poquito más avanzados, ya involucran un conocimiento que, o bueno, en sí, el funcionamiento se puede tomar en cuenta como en una etapa del proceso conjuntamente con el sensor. ¿A qué me refiero? Si yo tengo aquí, ¿no?, mi proceso y desde mi sensor yo voy a leer, luego en mi panel donde voy de control voy a leer cuánto es, ¿no? Pero yo no sé desde mi sensor qué instrumentos ha tenido que pasar la señal para poder llegar a leer en mi panel, ¿no? Por ejemplo, este es mi tanque agitado y estoy leyendo el nivel. Y si estoy viendo el nivel del tanque agitado, no aquí en un medidor de nivel, yo no sé qué tipo de instrumentos hay aquí, pero sí sé que aquí me está diciendo que esto está a un nivel del 80%. Entonces, estos instrumentos que están intermedios, principalmente nos estamos refiriendo a los convertidores, transmisores, transductores, que son elementos que van a permitir manejar de mejor forma la señal para que podamos nosotros interpretarlo bien.
¿ya? Entonces a eso me refiero con lo que son instrumentos, o bueno, con los convertidores, transductores y transmisores, ¿ya? Y por último voy a tomar en cuenta los elementos finales de control. Y estos elementos finales de control, bueno, antes de eso tenía que haber tomado en cuenta los controladores como instrumentos como tal, como dispositivos de control, ¿no? Controladores y elementos finales de control. Elementos finales de control. Ahora alguien puede decir los controladores como equipos, ¿sí? Dispositivos de control, un controlador PLC, un panel de control. Entonces en este caso los controladores ya principalmente donde tenemos la recepción de la variable, ¿no? Aquí recepciona la variable, lo tengo un punto de comparación y luego lo que hago es poder, en otras palabras, modificar las variables, algunas partes del sistema de control para obtener la variable que yo quiero. ¿Sí? ¿No? Eso lo vamos a ver bien a detalle cuando lo que veamos son lazos de control. Cuando veamos lazos de control vamos a ver lo que son, vamos a ver cómo poder ver lo de los controladores y demás. Porque todo esto es un mundo bastante amplio. Hay especialistas solo en sistemas de control. Y yo en este caso voy a enfocarlo bien a procesos, todo esto, no tanto lo que es electrónica, sí, pero es importante tomar en cuenta lo que es sistemas de control y demás, ¿ya? Y como les digo, tengo aquí voy a tener mi proceso, donde aquí va a llegar una señal en tantos grados centígrados, pero yo he seteado, aquí le he puesto un set, que yo quiero que esté, por ejemplo, a unos 10 grados centígrados, y aquí va a dar una señal inicial en 20, y lo que va a hacer es mandar a señal a la válvula para que abra la válvula para que en el proceso aumente la temperatura, ¿no? Entonces, todo esto del sistema de control vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Justamente pudiendo interpretar o analizar estos diagramas que estábamos viendo por aquí, ¿no? Estos diagramas que estábamos viendo por aquí, ¿ya? Y por último, los elementos finales de control. ¿Qué son los elementos finales de control? En este caso, están relacionados con todos los que son sistemas de control, porque el elemento final de control como tal va a ser el último punto en el cual se va a involucrar va a ser el último punto del sistema de control que va a modificar directamente la variable. Por ejemplo, en este caso se toman en cuenta válvulas, servomotores, ¿ya? Esto es una valvulita. Una válvula solenoide le podemos poner. Y por ejemplo, yo tengo un proceso, voy a hacerlo esto en vicio. Porque el vicio está un poquito diferente, voy a hacerlo sencillo, ¿no? Voy a poner solamente un intercambiador de calor. Ya, por ejemplo, tengo aquí un intercambiador de calor, así de forma rápida. Este intercambiador de calor trabaja con dos flujos. Uno que es el flujo de proceso, que es el que está, ahorita lo estoy representando con un color rojo. Con un color verde. ¿Sí? Y otro que es un flujo de servicio, que lo voy a representar con un color rojo. ¿Ya? Y técnicamente lo que tengo que hacer en este punto, ¿qué es? Las líneas están bien delgaditas. Quiero que se vea mejor, ¿no? Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es, voy a usar vapor para calentar un flujo desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados, ¿no? Y así de forma rápida, ¿qué tendría que controlar? Y aquí es donde tenemos que empezar a ver sistemas de control. Esto lo estoy haciendo solamente para poder explicar los elementos finales de control de forma bien resumida. Pero por ejemplo, lo que voy a tomar en cuenta aquí es una válvula de control, ¿ya? Esta válvula de control lo que va a hacer es controlar el flujo de vapor.
el flujo de vapor, el vapor va a ser el medio de calentamiento, el flujo de servicio que va a calentar esto. Si el flujo de vapor es muy pobre, es muy poco, es muy pequeño, o si no está en bueno, principalmente si el flujo de, estamos hablando ahorita de flujo, si el flujo de vapor es muy pequeño, ya vamos a tener que tomar en cuenta que la temperatura no va a ser la adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la válvula un mayor porcentaje para que aumente la cantidad de vapor, por tanto la temperatura se llegue a la que yo quiero. Y entonces a eso me refiero con elementos finales de control. Van a ser el punto final en el sistema de control en el cual va a modificar directamente el proceso. ¿Sí? Elemento final de control principalmente se ven sistemas de lazo de control por retroalimentación. Bueno, digo principalmente, pero una válvula hay en varios tipos de procesos, se ven válvulas, prácticamente en todos los procesos hay válvulas para controlar. Pero a lo que me voy con el elemento final de control me refiero a este elemento, el cual, por ejemplo, mi proceso es de calentamiento y yo quiero que caliente esto, entonces lo que voy a hacer es mandar una señal desde este punto. Ahorita no voy a hacer toda la simbología, pero voy a mandar una señal desde aquí, un sensor, el que va a mandar la señal a un sistema de control, ¿sí? Y el sistema de control lo que va a hacer es, o sea, el sistema de control aquí lo que va a hacer es recibir la señal y según esa señal poder abrir la válvula el porcentaje adecuado, ¿sí? Obviamente aquí es importante tomar en cuenta que aquí tenemos que tener el sensor y todas esas cosas, ¿no? Bueno, todas estas cosas me refiero a lo que es todos los instrumentos necesarios. Aquí de forma rápida está explicado, pero aquí tenemos que tener un elemento primario, un sensor, un elemento de un transmisor, dependiendo cómo es la señal, un transductor, y en ese caso, digamos, recién va a pasar al sistema de control y luego del sistema de control va a ir el elemento final de control, que en este caso va a ser la válvula. Ya. Entonces, esos son los principales tipos de instrumentos que vamos a ir viendo. Es verdad que aquí lo he resumido un poco más, pero esta parte de aquí vamos a ir viéndolo cuando veamos los sistemas de control o los lazos de control en el siguiente video. Ya, entonces ahí sería el primer video. Veremos cómo va lo que es el avance de este pequeño mini curso. Espero que todo esté bien y cualquier sugerencia y demás lo pueden decir en la parte de comentarios. Ya, nos vemos la próxima y se cuidan. Chao, chao.